Cuando sientas que te ahogas, recuerda que Jesús caminó sobre el agua. Sean bienvenidos una vez más a la catequesis para el sacramento del bautismo de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Comparte con ustedes durante este encuentro el Padre Luis Fernando Díaz, párroco de este lugar. La oración es poderosa, pero recuerda que Dios trabaja en sus tiempos, no en los tuyos. Ten paciencia. Iniciemos este encuentro implorando el auxilio, el amor, la misericordia de Dios entre nosotros. Iniciemos este encuentro signándonos con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos inicio a nuestro quinto encuentro de nuestra catequesis bautismal. Renacemos a la vida de Cristo por el agua y el Espíritu Santo. Viene a mi mente aquel pasaje del encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Cómo puedo, siendo yo ya viejo, volver a nacer? ¿Acaso puedo por segunda vez volver a entrar en el vientre de mi madre? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si reconocemos que el reino de Dios es vida, que el reino de Dios es amor, que el reino de Dios es justicia, que el reino de Dios es el mensaje central de la predicación de Jesús, tendríamos entonces que preguntarnos estas dos acciones, estos dos elementos, ¿qué papel influyen en nuestra propia vida? Renacer del agua y dejarnos guiar por la acción vivificante del Espíritu Santo entre nosotros. El agua es indispensable para vivir. Ella es fuente de limpieza, de fertilidad y de vida. Pero también necesitamos reconocer que también es fuente de muerte. ¿Cuánto no se sufre con las inundaciones, con los desbordamientos de ríos? Cuando hay creciente y el río se lleva todo lo que está en su paso, puentes, viviendas, vehículos y también personas. La vida que Cristo nos da en el sacramento del bautismo se nos comunica a través del signo del agua y de la acción invisible de su Espíritu. Por el bautismo morimos al pecado y renacemos a una nueva vida, a una vida recibida en el bautismo. Hemos de acrecentarla en nosotros mismos y cultivarla progresivamente en nuestros hijos y en nuestros ahijados. Me gusta cómo inicia todo el rito del sacramento del bautismo. Ustedes, papás, han experimentado en su familia el nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por medio del agua y por medio del Espíritu. Desde el inicio del rito, desde el inicio del sacramento, se nos está manifestando esta invitación, este reconocer que renacer a la vida de Cristo, que renacer a la vida en Cristo, requiere renacer del agua y de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Durante este encuentro reflexionaremos y nos adentraremos en la catequesis del hombre nuevo, de la vida nueva, de las maravillas que el Espíritu opera en la persona por el signo del agua, el cual no necesitamos verlo como algo mágico, sino como signo de la acción misma de Dios. Necesitamos recordar durante este encuentro algo que hemos venido puntualizando desde el encuentro número 1. Cómo recordar la dignidad de la persona humana, quien quiera que sea. Pero también necesitamos recordar y sobre todo la dignidad del bautizado, que por el signo del agua bautismal se convierte en templo del Espíritu Santo. Es el sacramento del bautismo quien marca el inicio de la vida cristiana. Todos en la iglesia hemos entrado por esa puerta.
Luego nos ha quedado abierta la posibilidad de celebrar los otros signos sacramentales. Adentrémonos en este quinto encuentro. Si como eje central necesitamos considerar durante este encuentro que la vida que Cristo nos da en el sacramento del bautismo se nos comunica a través del signo del agua y de la acción invisible de su Espíritu, es inevitable que no me vaya y me detenga un momento en la misma celebración del bautismo. Antes de bendecirse el agua, nos dicen las rúbricas: al llegar a la fuente bautismal, el celebrante recuerda a los presentes, con breves palabras, el admirable designio de Dios que ha querido santificar el cuerpo y el alma del ser humano por medio del agua. Esto puede hacerse con ese formulario u otras palabras semejantes. Aquí nos recuerda: hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Ahí está el eje de nuestro tema. Ahí está el eje de nuestro encuentro. Vamos a escuchar cómo Dios realiza grandes obras en la historia por medio del agua. Y necesitamos también reconocer que en el rito del bautismo, al invocar a Dios sobre el agua, se dice esta preciosa oración: Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas, en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto a Israel por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua. Y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Y luego viene la conclusión de la bendición del agua. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esa fuente, para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Me detengo en esto porque esto nos lleva a reconocer: uno, el agua es esencial para la vida. Ella favorece aspectos fundamentales del desarrollo de la vida humana, tales como la limpieza, la regeneración, la fecundidad de la tierra. Cuando la estación seca se prolonga mucho, deseamos que venga la estación lluviosa, para que todo se refresque. Sin la lluvia, nuestros campesinos no podrían ofrecer los frutos de la tierra. Es una bendición de Dios. La naturaleza toda se regenera por el agua. Sin embargo, en muchas ocasiones también el agua es signo de muerte. Por la experiencia de nuestras mismas comunidades urbanas y rurales, sabemos de los daños que las aguas caudalosas y turbulentas pueden causar. En las Sagradas Escrituras, el agua tiene múltiples simbolismos. Encontramos el agua como elemento natural y fecundante como principio de vida, el agua como elemento de purificación del pecado, el agua como símbolo de muerte para los egipcios, pero también de vida, de salvación y de libertad para el pueblo de Dios. También aparece el agua en el bautismo que practicaba Juan el Bautista, como preparación a la llegada del Mesías y como una purificación moral. Y por supuesto, en el bautismo de Jesús,
como inicio de su ministerio redentor, como recepción del Espíritu que lo consagró como Mesías y siervo, y como solidaridad con los hombres. Jesús se hizo bautizar como anticipo del bautismo cristiano que se hará con agua y espíritu. Finalmente, el agua en la Biblia simboliza los bienes de la salvación y a Cristo mismo, fuente de vida para todo aquel que cree en él. Cristo es el agua viva que apaga nuestra sed. El agua es figura de nuestro propio bautismo. Dios, en nuestro bautismo, actúa a través del agua como signo de un nuevo nacimiento. Así lo expresó Jesús en el diálogo con Nicodemo al decirle, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Miremos cómo Jesús centra su respuesta en la salvación que ha venido a traer. La nueva vida es una victoria sobre el pecado y un participar en la misma vida de Dios. Ante un sabio se puede expresar con profundidad. No se trata solo de cumplir la ley, sino de vivir una nueva vida que viene de lo alto y que a la vez permite cumplir la ley, elevando a la vida divina. Es lo que luego los cristianos llamaremos la filiación divina, que nos consigue la gracia santificante y realiza una auténtica participación en la vida divina de una manera soberana. En este diálogo, en esta conversación, Jesús habla a Nicodemo de algo que él conocía bien, el bautismo de Juan realizado con agua. Necesitamos recordar que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión, y por eso su insistencia, conviértanse, arrepiéntanse. Este bautismo era un símbolo a través del cual movía la penitencia a los que se acercaban a él. Les movía a arrepentirse de sus pecados. Pero Jesús añade algo nuevo, la acción del Espíritu. Porque Dios concederá con el nuevo bautismo el perdón pedido y lo hace al modo divino, ya que no solo perdona el pecado, sino que además eleva al hombre a la vida divina. La respuesta va precisando lo que quiere decir con la imagen del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento de lo alto es de origen superior. Es un nacimiento del ser humano como hijo de Dios, gracias a la acción creadora del Espíritu, simbolizada en el agua del bautismo, que hace posible esta vida nueva, adquirida en el nuevo nacimiento. Es una vida espiritual y divina, diferente a la vida natural. Es una vida real, pero misteriosa. La conversación de Jesús con Nicodemo es la afirmación de la necesidad del bautismo por el agua y el Espíritu para la salvación. Nacer del agua es solo la forma simbólica de expresar con el elemento del agua el nacimiento de arriba o del Espíritu, opuesto a la carne y presentado aquí como viento, como una clara referencia al soplo de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos, por la fe y el bautismo, el cristiano renace o es engendrado a una vida nueva. Por la fe y el bautismo, participamos de la vida, de la luz, de la filiación divina de Jesús. Durante estos encuentros hemos estado reflexionando que por las aguas del bautismo somos incorporados a Jesús muerto y resucitado. Efectivamente, a través del agua bautismal morimos a la esclavitud de nuestros pecados y empezamos a vivir la nueva alianza con Dios, esa nueva vida que Él nos ofrece. El apóstol Pablo expresa así ese profundo sentido del bautismo. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Si estamos hablando que por las aguas del bautismo somos incorporados a Jesús en su muerte, esto quiere decir para morir con Él al pecado, y hemos sido incorporados a Jesús resucitado, es decir, para participar en su propia resurrección.
El agua bautismal resulta ser entonces tumba y seno materno, porque se muere y se nace. Es la iglesia que engendra nuevos hijos. Por eso decimos que la iglesia es nuestra madre. Se sale del agua como criatura nueva, como hombres nuevos. De allí que la iglesia se refiere al bautismo como agua que purifica, como un nuevo nacimiento, siguiendo el pensamiento de Juan y de Pablo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1215, nos lo enseña así. Ese sacramento es llamado baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Detengámonos un momento para mirar sobre el bautismo de Jesús, este bautismo de agua. San Juan Bautista predicaba e impartía un bautismo de conversión en las aguas del río Jordán. Este bautismo, motivado por su predicación y al que acudía mucha gente, se había convertido en una llamada a cambiar actitudes y comportamientos en su vida. La gente se preguntaba por la naturaleza y eficacia de este bautismo y sobre la identidad y el ministerio de Juan el Bautista. Eran conscientes de que algo tenía que cambiar en su vida para mejor y por ello se acercaban a ser bautizados. Llama la atención que Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, se acercara a la ribera del Jordán, como cualquier otro de los que se estaban convirtiendo, a pedirle a Juan, su primo, que le bautizara. Tanto es así que el mismo Bautista, que venía predicando insistentemente que detrás de él vendría uno que era más que él, al que él no merecía ni agacharse para desatarle las sandalias, se quedó desconcertado con la petición de Jesús. Jesús se colocó en la fila de aquellos que presuntamente se identificaban como pecadores arrepentidos. En esta escena en el Jordán, podemos entender las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió el pecado. Jesucristo se humilla hasta pasar por pecador, hasta parecer culpable, pidiendo a Juan el bautismo de conversión. Por eso Juan Bautista, al ver venir a Jesús para ser bautizado, exclama: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Antes de Cristo, los israelitas sacrificaban corderos, buscando la expiación de sus pecados. Cristo, al cargar con nuestros pecados, se hace el verdadero Cordero de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Por eso es que en la Eucaristía, como sacerdotes, al presentar a Cristo en la hostia consagrada antes de la comunión, decimos: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y al ser bautizado Cristo en el Jordán, como una respuesta a esta actitud de humillación de Jesús, leemos en el Evangelio que se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y se escuchó una voz venida desde el cielo: «Tú eres mi Hijo amado, el predilecto». Aquí encontramos cómo el Padre revela al mundo quién es ese bautizado, quién es aquel que están bautizando, es decir, su Hijo, el Dios de Dios hecho hombre. Y en este bellísimo pasaje de la vida del Señor y de Juan, no solo vemos la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios, sino también vemos la revelación de la Santísima Trinidad en pleno. El Padre que habla, el Hijo hecho hombre que sale del agua bautizado, y el Espíritu Santo que, aleteando cual paloma, se posa sobre Jesús. San Juan Bautista nos da el testimonio de lo que ve y escucha. Por una parte puede ver el Espíritu de Dios descender sobre Jesús en forma de paloma. Por otra parte, las palabras del Bautista describiendo el Espíritu Santo nos deben llevar a recordar aquella mención del Espíritu de Dios en el libro del Génesis, antes de la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Tal vez ese aletear del Espíritu Santo hace que Juan compare ese aletear con el aletear de la paloma. Pensar en el bautismo de Jesucristo, Dios hecho hombre, nos debe llenar de gran humildad.
Si todo un Dios se humilla hasta pedir el bautismo de conversión que Juan Bautista impartía a los pecadores convertidos, ¿qué nos corresponde a nosotros que somos pecadores de verdad? Recordar el bautismo del Dios hecho hombre es recordar también nuestro propio bautismo, nuestra propia incorporación a la iglesia, la familia de los hijos de Dios, y a la vez el compromiso que lleva consigo de vivir y actuar cristianamente nos hace caer en la cuenta de la necesidad que tenemos de conversión, de cambiar de vida, de cambiar de manera de ser, de pensar y de actuar como cristianos para asemejarnos cada vez más a Jesucristo. Es recordar la necesidad que tenemos de purificar nuestras almas en las aguas del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados. Es recordar que en todo momento y bajo cualquier circunstancia necesitamos la humildad y la docilidad que nos llevan a buscar la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Que nuestra vida se convierta en una continua entrega a la voluntad de Dios, de manera que así como los cielos se abrieron para Jesús al recibir el bautismo de Juan, se abran también para nosotros el momento de nuestro paso a la otra vida y podamos escuchar la voz del Padre, reconociéndonos también como hijos suyos. Terminemos nuestro encuentro dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, dándole gracias al Señor por ese renacer a través del agua y del Espíritu que nos concede a cada uno en nuestro bautismo. Pero al mismo tiempo, pidámosle al Señor que nos ayude a asumir nuestro compromiso como bautizados, a darnos la oportunidad de abrazar aquello que hemos recibido en el bautismo y dar testimonio día a día de nuestra fe. Decimos juntos: bendito sea Dios, el Padre Creador, bendito sea Dios, el Hijo Redentor, bendito sea Dios, el Espíritu Santificador, bendita sea la Santa e Indivisa Trinidad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En tu oración, nunca te olvides de pedirle a Dios que te cambie conforme a su palabra. Dios le bendiga, Dios le acompañe siempre.